Buenas, mi nombre es Sebastián Fernando Vera Medina, soy estudiante de Ingeniería Biomédica de sexto semestre en la ciudad de Bucaramanga. El tema a tratar es órganos de los sentidos y capacidades sensoriales. Bueno, primero que todo, ¿qué es una sensación? Una sensación es el proceso fisiológico por el cual la información física recibida se convierte en información nerviosa. También cabe como peculiaridad que las sensaciones dan origen a la percepción, que es el proceso por el cual la información sensorial se recibe, se organiza y se interpreta. Los elementos principales de las sensaciones se pueden categorizar en estímulos, órganos sensoriales y una relación sensorial. Bueno, para comenzar, ¿qué es un estímulo? Bueno, un estímulo fisiológicamente es un impulso nervioso que se induce una respuesta en alguna parte del cuerpo. Estos estímulos pueden ser inducidos químicamente, eléctricamente o magnéticamente. Uno de los ejemplos claros que se pueden dar de estos tipos de estímulos es, por ejemplo, cuando uno se pincha el dedo con una aguja. Ese pinchazo principalmente es un estímulo que viaja por el nervio, que se inerva esa parte del dedo y llega a la médula, donde posteriormente llegará hacia el encéfalo y llegará a la corteza cerebral para realizar que se está haciendo el estímulo. Bueno, ¿qué es un órgano sensorial? Un órgano sensorial principalmente es una estructura especializada de una o más células receptoras. Generalmente son terminaciones neurales o células especializadas en contacto con neuronas. Los órganos sensoriales tienen un estímulo en particular. Ellos lo que hacen es que no interpretan los estímulos, sino principalmente actúan como transmisores. Para finalizar, tenemos entonces la relación sensorial. La relación sensorial es aquella que se establece entre los órganos sensoriales y las respuestas que un individuo da ante los estímulos. Quiere decir que la relación es fundamental para dar un inicio en el desarrollo y pleno proceso del aprendizaje. Debido a que se causan muchas alteraciones de los órganos sensoriales, es frecuente en las personas de mayor edad cuando la relación sensorial se ve disminuida. Bueno, seguimos con umbrales de las sensaciones. Generalmente se categorizan en tres partes: un umbral mínimo, un umbral máximo y un umbral diferencial. Bueno, el umbral mínimo es el nivel, como bien se dice, es un umbral mínimo, a partir en el cual un individuo puede experimentar una sensación. Generalmente esta es la barrera que separa los estímulos que son detectados de los que no. El umbral máximo se diferencia del umbral mínimo porque es una sensación que experimenta el individuo demasiado fuerte y no es percibida de forma completa. El umbral diferencial, como bien, es un umbral de diferencia mínima que se detecta entre los dos estímulos, el umbral mínimo y el umbral máximo. Esta diferenciación es una diferenciación de intensidad de los estímulos necesario para provocar una sensación que es proporcional a la intensidad de la inicial. Eso quiere decir que cuanto más fuerte sea el estímulo inicial, mayor será la intensidad adicional que requiere para que el segundo estímulo se perciba como diferente. Bueno, pasando a otro énfasis, ahora nos encargamos de los órganos de los sentidos. Un sentido, principalmente, es una vía fisiológica particular por la que respondemos a un tipo de energía específica proveniente del mundo físico o social. Eso quiere decir que los órganos de los sentidos nos proporcionan la información vital que nos permite relacionarnos con el mundo que nos rodea de una manera segura e independiente. Gracias por medio de las sensaciones, que son los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para procesar todos los estímulos que perciben, ya sea la luz, sonidos, sabores, frío o calor, dolor, olores, incluso las caricias, cosquillas y besos. Los órganos sensoriales son aquellos que pueden recibir
formas sensibles sin su materia. El sentido a recibir cualquier cosa, sufre el influjo del objeto que tiene color o sabor o sonido, pero no en cuanto a aquella sustancia, sino en cuanto tiene tal cualidad y forma. Bueno, los órganos de los sentidos generalmente se clasifican en 5, los cuales son el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del oído, el sentido de la vista y el sentido del tacto. Bueno, el primer sentido a relacionarnos es con el sentido del olfato. El sentido del olfato generalmente lo que nos permite es percibir los olores, debido gracias a la nariz, que está equipada con nervios olfativos y es el principal órgano del olfato. Generalmente el órgano del olfato, como bien, no se asocia a ninguna área de Brodmann, generalmente se asocia a un bulbo olfatorio que se encuentra dentro del mismo órgano. Los nervios olfativos también son considerados importantes para diferenciar el gusto, ya que se relaciona también con este sentido debido a su estrecha relación con las sustancias que se encuentran dentro de la boca. Muchas de las sensaciones que se perciben como gustativas tienen un origen en el sentido del olfato. Bueno, como bien el sentido del olfato pues está predeterminado por el órgano de la nariz. Generalmente pues la nariz es la que se encarga de la percepción de los sonidos, de la percepción de los olores por medio de que se encarga de la recepción de los sonidos de los olores por medio del bulbo olfatorio, como ya lo he mencionado. Bueno, una de las peculiaridades del sentido del olfato, al igual que el sentido del gusto, que es principalmente un sentido químico. Este sentido pues lo denominan sentido químico principalmente porque detecta compuestos químicos en el ambiente. Con la diferencia del sentido del olfato es que, funciona, generalmente lo que hace es que pues las distancias que él capta son bastante largas, a diferencia del sentido del gusto. También se puede decir que, el sentido del olfato puede seguir de la siguiente forma. Primero es la captación de las moléculas del olor en forma de vapor, generalmente son compuestos químicos, son compuestos químicos que son captados, que llegan a las fosas nasales y se disuelven en las mucosidades. Posteriormente, debajo de las mucosidades, en el epitelio olfatorio, las células receptoras especializadas en captar estos olores químicos, estos receptores químicos, también llamadas neuronas receptoras del olfato, son los que se encargan de la detección de los olores. Y cuartamente, las neuronas receptoras del olfato pues transmiten información a los bulbos olfatorios, que es el que se encuentra en la parte de atrás de la nariz. Generalmente los bulbos olfatorios pues tienen receptores sensoriales que en realidad son parte del cerebro, que envían el mensaje directamente a los centros cerebrales que reciben los olores. Como ya lo dije, pues el olfato es el único sentido que no se encuentra en las áreas de Brodmann, sino generalmente se especializa dentro del bulbo olfatorio. Enseguida del sentido del olfato tenemos el sentido del gusto. El sentido del gusto generalmente lo que nos permite es la detección de los sabores. Entre cuatro tenemos las sensaciones de la percepción de los sabores de agrio, dulce, salado y umami. Generalmente el umami es uno de los nuevos descubrimientos y se le llama glutamato de sodio, que es una característica peculiar a un compuesto salino que detecta nuestro sistema gustativo.
es importante saber que los receptores de la captación de los sabores se encuentran en toda la lengua. Generalmente parten desde la boca, la faringe, y bueno, como viene en toda la cavidad vocal. Estos receptores se llaman botones gustativos y generalmente pues los botones gustativos son los que se encargan de la transmisión, y gracias a la saliva los botones gustativos pueden adquirir los neurotransmisores químicos más fácilmente. Otra de las peculiaridades es que el sistema, como bien del gusto, está conformado principalmente por la lengua, el paladar, la cavidad vocal como tal, los labios, la epiglotis, entre otros. Como lo dije anteriormente, este sistema del gusto está relacionado con el olfato, y debido a que el olfato es el mayor receptor de sensaciones químicas, la lengua actúa como segundo mecanismo. Sin embargo, si existe algún déficit del olfato, la lengua puede captar algunas cosas. La lengua puede captar algunas cosas que se pueden captar en el olfato. Sin embargo, si existe un déficit en la lengua, el olfato puede encargarse de asociar los olores con los sabores, debido al banco de memoria que se encuentra en la corteza cerebral. Bueno, seguimos con el sentido del oído. El sentido del oído, pues como bien, tiene una doble función. Una de las principales funciones es responsable de la audición, y como bien, otra es el equilibrio, que eso depende del oído interno. Generalmente las células especializadas de la audición son los mecanorreceptores. Estos son sensibles a los cambios de presión alojados en el oído interno, y también son responsables del oído y del sentido del equilibrio. Como bien, pues este sentido del oído está principalmente compuesto por un oído externo, un oído medio y un oído interno. Bueno, como bien, el sentido de la audición se basa principalmente en diferentes mecanismos, la cual pues primero, en primera instancia, es la recepción del sonido, que es por medio de las vibraciones en el espacio. Luego llegaría al conducto auditivo externo. Luego las vibraciones llegarían al mando del martillo y yunque y estribo. El estribo se encargaría con el contacto con la ventana oval, y posteriormente la ventana oval estaría en contacto con la perilinfa, que transmite la vibración de los huesecillos del oído medio a través de las ondas, o sea, presión. Esta presión lo que hace es que la perilinfa de la rampa vestibular coclear esta presión lo que hace es que genere más presión en la perilinfa de la rampa vestibular coclear, lo cual estimula la membrana de Reisner y transmite la vibración a través de la endolinfa del conducto coclear. Se puede decir que a través de los receptores de las células especializadas cilios se produce la excitación del órgano de Corti, que es el órgano principal de la audición. El órgano de Corti transforma el impulso mecánico en ondas en un impulso nervioso, que es transmitido por el nervio coclear de la corteza temporal para tener la consistencia al oír. Una de las cualidades del oído es que su sistema se adapta principalmente a los medios de frecuencia. Debido a esto, nosotros siempre vamos a trabajar en unos decibeles que se adecúan principalmente gracias a nuestra estructura en el oído, lo cual nos permite acoplarnos, y eso hace que el oído, o sea, principalmente el tímpano, no se estalle. El sistema de la vista. El sistema de la vista o sistema de la visión generalmente pues es captado principalmente por el órgano principal, que son los ojos. El sentido de la vista
generalmente los que nos permiten distinguir la naturaleza de colores, distancias, formas y espacios. Bueno, como bien está principalmente compuesto por el ojo, el cual está compuesto principalmente por un globo ocular. Bueno, pues ahí se pueden encontrar lo que son la estructura del cristalino, la esclerótica, el iris, el cuerpo ciliar, la retina, la córnea, bueno, entre otras partes del ojo. Como bien, bueno, este sentido de la vista es fundamental para el ser humano. Este sentido de la vista es fundamental para el ser humano y generalmente pues lo que se hace es que por medio de la incidencia de la luz pase a través del órgano del ojo y se transmita a través de unos receptores, ya sean conos o bastones, que son las células encargadas para la identificación cuando hay luz o no. Cabe recordar que la luz blanca es una combinación entre todos los colores, por eso se puede decir que uno puede estar viendo en diferentes tonalidades, aunque en realidad algunos libros sugieren que los colores como tal son una parte del engaño cerebral, o sea que quiere decir que en realidad nosotros nosotros mismos nos engañamos. Cabe recordar que estos neurotransmisores envían al encéfalo, donde posteriormente estarán en las áreas de asociación de la visión, y allí pues se evaluará lo que son las imágenes, la percepción de los colores, generalmente después la interpretación, y después generalmente pues lograremos ver nosotros mismos la imagen que supuestamente estamos captando. Seguimos con el sentido del tacto para finalizar. Bueno, el sentido del tacto, como bien lo constituye principalmente todo el órgano fundamental, que es la piel. Generalmente, pues los elementos sensitivos en este sentido se hallan en puntos de la piel, que son especialmente muy sensibles. Son denominados puntos de presión y puntos de frío. Estos puntos se encuentran repartidos por toda la piel del cuerpo humano, variando su densidad según las distintas zonas del cuerpo. Cabe recordar que la piel como tiene diferentes estructuras, como cuales tenemos los corpúsculos de Pacini, que se ubican en la zona profunda de la piel. Generalmente son muy pocos abundantes, son demasiado, no tienen tanta abundancia. Y estos se encargan de la detección de las presiones y deformaciones de la piel y estímulos que duran muy pocos. Otros tenemos en las terminaciones nerviosas libres. Estas están en casi todo el cuerpo y se especializan principalmente en sentir el dolor. Tenemos también las terminaciones nerviosas de los pelos, que son sensibles al tacto, y la mayoría de los pelos son del tipo de terminación nerviosa. Los corpúsculos de Meissner, que se encuentran en las papilas dérmicas, abundando los extremos de los dedos, labios, lengua, etc. Generalmente lo que se especializan en el tacto fino. Los corpúsculos de Krauss, que se encuentran en la superficie de la dermis, son sensibles a los cambios de temperaturas, generalmente al frío. Se ubican especialmente en la lengua y en los órganos sexuales. Y los corpúsculos de Ruffino, que son poco numerosos y alargados y profundos y son sensibles al calor. Generalmente pues lo que podemos decir de la piel es que es uno de los órganos, es el órgano principal de nuestra estructura anatómica, fisiológica también, debido a que también es un mecanismo que nos permite la regulación de la temperatura, como ya vimos cuáles son las terminales y algunos corpúsculos que se encargan de ello, y eso nos permite la regulación de nuestro cuerpo para no afectar algunas neuronas que se encuentran en cada una de las capas de nuestro cuerpo. Para finalizar tenemos las conclusiones. Como conclusiones se puede decir que principalmente los órganos de los sentidos
son muy fundamentales para el ser humano. Sin embargo, dada la incidencia de algunas personas que no tienen alguno que otro órgano de los sentidos, se puede decir que el ser humano ya puede adaptarse a la insuficiencia de un órgano de los sentidos, pero eso depende del órgano de sentido afectado, como por ejemplo la visión, el oído, la audición o el gusto. Generalmente pues se puede decir que cuando la persona tiene insuficiencia de audición, gusto u olfato, puede llegar a hacer unas adaptaciones. Eso depende de adaptaciones debido a que esta persona se especializa principalmente en mejorar otros órganos de los sentidos que los tiene adecuados para él, y eso genera que se puedan adquirir mayor dominancia en algunos órganos de sentidos. Esa sería como mi primera conclusión. Bueno, otra de las conclusiones que se pueden adquirir es que generalmente pues los órganos de los sentidos, están estrictamente ligados con algunas áreas en la corteza cerebral. Esto limita que se puedan ver afectados muy fácilmente, ya sea por alguna enfermedad o por cualquier variedad climática que pueda llegar a esforzar extremadamente el cuerpo. Como ingeniero biomédico, pues los órganos de los sentidos son uno de los retos más grandes que se puedan llegar a solucionar, debido a que pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, para finalizar, mi tercera conclusión podría ser que se puede decir que se puede desarrollar un proceso de aprendizaje con acciones naturales y reales a fin de utilizar cada uno de los órganos de los sentidos. Puedo decir que también que los órganos de los sentidos actualmente una persona promedio no están desarrollados completamente, debido a que nuestro cerebro se encarga de organizar cada una de las estructuras de estos órganos. Y como ya lo dije en la primera conclusión, gracias a la insuficiencia de algunos órganos de sentidos, es por eso que algunas personas pueden llegar a desarrollar una dominancia mayor que otra. Y eso demuestra que los órganos de los sentidos aún les falta demasiado por desarrollarse. Muchas gracias.